para que en todo tu nombre sea glorificado, no solamente en el día de hoy, sino todos los días de nuestra vida. Te damos gracias por Jesucristo, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos, diciendo todos, amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Pues bien, sin mayor dilación, vamos a entrar en lo que es la palabra que tenemos preparada para la tarde de hoy. Eso está en Mateo, capítulo 24. Recuerden que empezamos esta porción de la palabra de Dios hablando acerca de los 5 momentos proféticos que nos habló el Señor Jesucristo que ocurrirían antes de su regreso con poder y gloria. Estamos muy cerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra con el propósito de establecer su reino aquí en este mundo. Un reino que durará aproximadamente 1000 años, según dice las Escrituras. En ese tiempo en que el Señor Jesucristo esté reinando aquí en la tierra, se acabará toda la maldad que hay entre los gobernantes de las diversas naciones, se acabará la política, se acabará todo lo que es ese tipo de situación de elecciones, porque el hombre no sabe elegir realmente a los gobernantes que necesitan. Por eso en el tiempo del reinado de Cristo, por 1000 años aquí en la tierra, Él mismo va a establecer quiénes serán los diversos gobernantes en todas las naciones. Pues bien, el Señor Jesucristo nos habló de qué deberíamos esperar nosotros en cuanto estamos en esta tierra, de las señales que nos indicarían su pronta venida, su pronto regreso a reinar en este mundo. Ya hablamos de los 3 primeros momentos proféticos de lo que nos habló el Señor Jesucristo. Hoy vamos a compartir, por la gracia del Señor, nuestro Dios, el 4º momento profético. Este 4º momento profético habla acerca de la tribulación que vendrá sobre el pueblo de Dios, nosotros los hijos de Dios. Nosotros vamos a padecer tribulación en medio de todo lo que está habiendo entre las naciones. Pero la tribulación que nosotros hemos de pasar es bien específica según lo que el Señor Jesucristo ha determinado. Pues bien, vamos entonces a lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículo 8 al 13. Son 5 versículos que vamos a abarcar en la tarde de hoy. El versículo 8, si bien lo estamos utilizando para iniciar este 4º momento profético, es realmente la palabra que cierra el 3er momento profético. Pero es como una transición, es un momento de transición. Vamos a leer lo que dice el Señor cuando, estando en vida, le respondió a sus discípulos qué señales habría antes de que Él regresara a este mundo. Dice así la palabra del Señor: y todo esto es principio de dolores. Aquí hago un alto. Dice el Señor, refiriéndose a todo lo que había dicho anteriormente. Les recuerdo, Él habló de 3 momentos proféticos que se iniciaron desde el primer momento en que Él los anunció. Inmediatamente con su muerte y su resurrección se inician estos momentos proféticos. Y a través del tiempo se han mantenido. Y en los últimos tiempos que estamos nosotros viviendo, estos momentos proféticos se están incrementando. Porque bien dice el Señor, lo primero que ocurrió eran principios de dolores.
si él habla de principio de dolores, debemos entender que vendrán dolores después del principio. Principio de dolores habla de dolores subsecuentes, dolores posteriores, porque aquí está hablando figurativamente, hace referencia a la mujer que está encinta y que está a punto de dar a luz. Cuando la mujer está a punto de dar a luz, ella empieza con dolores de parto. Estos dolores empiezan poco a poco. En la medida que pasan las horas, estos dolores se van incrementando. Y antes de que el bebé sea parido, los dolores son intensos. Es acerca de esta figura que Jesús nos dice que todo lo que señalamos, los 3 primeros momentos proféticos, serían principio de dolores. Vale la pena recordar cuáles fueron esos momentos proféticos. El primer momento profético se refiere a la ceguera de Israel, ceguera espiritual. El segundo momento profético se refería al engaño religioso. El tercer momento profético se refería a las sacudidas con las cuales Dios estaría sacudiendo a la humanidad para que despertase, para que entendieran que el tiempo es corto y deberían los hombres venir a el Señor Jesucristo para lavar sus pecados, porque después que el tiempo se cierre, no habrá lugar más para la salvación. Y todos los hombres que no hayan invocado el nombre de Jesucristo, lavando sus pecados en su sangre derramada en el Calvario, tristemente, según las Escrituras, pasarán la eternidad en la condenación eterna. Y Dios no quiere que el hombre sea condenado. El hombre se condena a sí mismo a causa de su incredulidad. Por eso yo doy gracias al Señor de que nosotros aquí hemos respondido con fe al llamado de nuestro Dios a creer en el Señor Jesucristo y lavar nuestros pecados en su sangre. Porque cuando lavamos nuestros pecados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Él nos limpia y nos aparta para Él y nos adopta como hijos suyos y nos hace herederos de sus riquezas en gloria por toda la eternidad. Pues bien, la Escritura dice, el Señor Jesucristo hablando referente a todo lo que vimos anteriormente, estos 3 momentos proféticos, habla que esto sería principio de dolores. Hoy en día ya nosotros no estamos en principios de dolores. Hoy en día estamos en medio de la intensificación de los dolores de parto antes de la venida del Señor Jesucristo. Y nos faltan 2 momentos proféticos. Y hoy haremos alusión al 4º momento profético, que es justamente la tribulación, a la cual la iglesia será sometida. Nosotros, los que invocamos el nombre de Jesucristo, aquí en Panamá, todavía nos es fácil invocar el nombre de Jesús sin mayor consecuencia. Pero quiero decirles que en otras partes del mundo actualmente, los hermanos nuestros que están invocando el nombre de Jesús no se pueden reunir libremente como lo estamos nosotros haciendo aquí en el Parque Santana. No pueden alabar libremente al Señor. No pueden orar con libertad como nosotros lo hacemos aquí en Panamá. No pueden hablar a otros acerca del Señor Jesucristo, porque esto les acarrea la prisión o la muerte. Hoy en día muchos hermanos nuestros están sufriendo persecución, pero la persecución se inició ya en el primer siglo en vida
de los apóstoles, cuando la iglesia iniciaba su caminar, cuando la iglesia iniciaba su vida en este mundo, ya empezó la persecución, porque este mundo no puede tolerar el mensaje de Dios. Este mundo no puede tolerar que Dios enviara a su propio Hijo, haciéndolo un hombre, para que muriese en la cruz del Calvario. Muchos no pueden entender esto y lo rechazan con un corazón endurecido, porque no pueden concebir que el Dios del cielo, el Dios que es amor, haya enviado a su propio Hijo a morir en la cruz del Calvario. Es más, dicen que ese es un Dios sanguinario, desconociendo lo que es la justicia de Dios. Nuestro Dios es un Dios justo, y Él ha declarado que la paga del pecado es muerte. Donde hay pecado, debe haber muerte. Y por eso, como Dios nuestro Padre no quiere la muerte del pecador, envió a su propio Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que nosotros no recibiésemos el castigo de Dios, la justicia de Dios. Veamos lo que dice Hechos capítulo 8, versículo del 1 al 4. Claramente, la Escritura nos enseña, mis amados hermanos, que aún en los tiempos primarios de la iglesia ya se había iniciado el cuarto momento profético, que es la persecución de todos aquellos que invocaban el nombre de Jesucristo. Veamos lo que dice Hechos capítulo 8, versículo del 1 al 4. Y Saulo, refiriéndose al apóstol Pablo antes de convertirse, él era conocido y llamado Saulo de Tarso. Y Saulo consentía en la muerte de Esteban, primer mártir de la iglesia. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. ¿Por qué los judíos mataron a Esteban? Los judíos mataron a Esteban porque él creyó en el Señor Jesucristo siendo judío. Creyó que era el Hijo de Dios. Creyó que era el Mesías. Y así él lo hablaba y lo proclamaba. Y estando él en una predicación acerca de su fe, los judíos que lo rodeaban le apedrearon y le mataron. Fue el primero que fue perseguido y matado a causa de su fe. Pero a raíz de la muerte de Esteban, los judíos vieron que las autoridades les había gustado esto, de que un cristiano hubiese sido muerto a causa de su fe delante de sus ojos, y ellos no hicieron nada, las autoridades no hicieron nada, y esto alentó al pueblo para seguir persiguiendo a los cristianos, a los primeros cristianos en los tiempos de los apóstoles. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Aquí termino. Con respecto a esta cita, la primera persecución de la iglesia, la primera tribulación de la iglesia se inició casi que de inmediato cuando la iglesia inició su peregrinar en esta tierra. Y la iglesia no ha dejado de ser perseguida en este mundo a causa de su fe. Pues bien, como dice la Escritura en Mateo 24, volvemos a nuestro texto, dice: entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa
de mi nombre. Aquí quiero hacer una aclaración. El cuarto momento profético que se inició en Jerusalén con la persecución de la primera iglesia, que era totalmente judía, eran judíos convertidos al evangelio de salvación. Allá empezó este cuarto momento profético. Fue en la génesis de este momento que ha perdurado a través de los siglos. Y hoy en día se está incrementando en diversas partes del mundo. Les recuerdo, el cuarto momento profético, que es la persecución o la tribulación de la iglesia, se inició solamente en Israel, en Judá, en Jerusalén, en ningún otro lugar. Pero en nuestros tiempos, esta persecución se ha ido expandiendo por diversos países, incluso países latinoamericanos. Quiero manifestarles que en esa primera persecución se encarcelaba a los cristianos y también se les mataba. Pero la persecución que ha continuado a través de los siglos no solamente los encarcelaba, sino que los mataba, según lo que el Señor profetizó cuando dijo: entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí quiero decir algo. El hecho de que nosotros invoquemos el nombre de Jesucristo, esto atrae sobre nosotros el aborrecimiento de la gente. La gente que no acepta a Jesucristo nos aborrece por nosotros creer en Cristo Jesús. Y esto atrae lo que es la peor acción que un hombre puede hacer contra otro hombre, que es justamente quitarle la vida. Voy a hacerle referencia a lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Tal vez usted lo conoce, tal vez no. Pero hace años, en diversos países, la iglesia de Jesucristo está siendo, además de perseguida, está siendo matada. Los creyentes están siendo muertos a causa de creer en el Señor Jesucristo. Estamos hablando de lo que está ocurriendo hace años en los países musulmanes, los países del Medio Oriente, en la cual la mayoría de las personas son musulmanes. Ellos no aceptan a los hijos de Dios, no aceptan a los cristianos y los matan. Hace escasamente 10 años, yo no sé si usted supo o vio a través de las redes sociales lo que fue el avance del Estado Islámico, un Estado terrorista, en la cual ellos se jactaban de tomar prisioneros a cristianos, los ponían en fila, los hacían que se arrodillasen y les cortaban la cabeza. ¿Por qué lo hacían? Solamente porque ellos invocaban el nombre de Jesucristo. En este tiempo, de hace unos 20 años para atrás, la persecución de la iglesia o contra la iglesia se ha ido incrementando. Lo estamos viendo, mis amados hermanos, aquí al lado en Colombia. En Colombia hace 4 semanas, en un pueblo llamado el Cauca de Colombia, habitado por aborígenes, habitado por pueblos que nosotros llamamos indígenas, pero son pueblos originarios. En ese lugar han estado persiguiendo a la iglesia de una manera terrible para quitarles y arrancarles la fe a los niños y a los jóvenes. Eso salió en las redes sociales y nadie ha dicho nada con respecto a esta persecución, pero el Señor Jesucristo nos dijo que antes de su regreso habría tribulación en la iglesia, y es lo que estamos nosotros viviendo en diversas partes del mundo. Gracias doy a Dios que todavía en Panamá
podemos nosotros reunirnos libremente para hablar del Señor Jesucristo. No hay que ir muy lejos. Aquí en México, en las áreas indígenas, en las áreas rurales de México, se persigue a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y quiénes la persiguen? La persiguen los religiosos tradicionales, que no aceptan que las personas comiencen a invocar el nombre de Jesucristo para salvación. Y los echan de los pueblos en los cuales han vivido durante toda su vida, y todas sus generaciones han vivido, sus padres, sus abuelos, todas sus generaciones vivían en esos pueblos, pero por el solo hecho de invocar el nombre de Jesucristo son perseguidos y echados fuera de esos lugares, cumpliéndose esta palabra profética en nuestros días. Pero ahora no solamente en un solo lugar, en Jerusalén, sino en diversas partes del mundo. Estamos viendo que en la China, hace muchos años, también se persigue a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y allá sí pierden la vida por el hecho de ser solamente creyentes, de ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Se les apresa, se les lleva a los campos de concentración y allá los matan para quitarle sus órganos vitales y vender sus órganos. Esto está ocurriendo hoy en la China comunista, en la China continental, cumpliéndose la palabra del Señor, que para los últimos tiempos habría tribulación para la iglesia. Pero no solamente en China, también sucede en Corea del Norte, igual que en China. A los creyentes, a los hijos de Dios, como usted y como yo, se les persigue y se les apresa y se les mete en campos de concentración para hacerles lavado de cerebro, porque no pueden aceptar que se invoque el nombre del Señor Jesucristo. Déjeme decirle que no solamente en estos lugares lejanos se persigue a la iglesia del Señor Jesucristo. Hoy en día también en los Estados Unidos, un país de la libertad, también se está persiguiendo a aquellos hombres y mujeres que se atreven en el nombre de Jesucristo a denunciar las injusticias que en esa nación están ocurriendo en contra de la familia y de la niñez. Predicadores del evangelio han sido presos y multados por predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es tribulación. La tribulación que Jesucristo nos habló que estaríamos nosotros sometidos antes de su regreso a esta tierra. En Bolivia, país vecino también, principalmente cuando surgen gobernantes de izquierda, se encienden en odio en contra de la iglesia del Señor Jesucristo. En Bolivia también se les prohibía a los pastores predicar el evangelio recientemente. En Nicaragua también está sucediendo. Ahora, en Nicaragua sucede algo, y es que se está persiguiendo a los católicos. Y los evangélicos callan porque están en una componenda con las autoridades de Nicaragua. No quieren tener problemas con las autoridades de Nicaragua actuales, y están permitiendo que a los católicos se les cierren las iglesias y se persigan a los sacerdotes, que no solamente es con los que invocamos el nombre de Jesús para salvación, sino también en contra de la iglesia tradicional, que también invoca el nombre de Jesucristo. Esto todo está sucediendo en nuestros días, cumpliéndose este momento profético que nos habló el Señor, que estaría ocurriendo antes de su regreso. Dice más: y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán
y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí el Señor nos da una palabra de aliento. Estaremos nosotros sometidos a persecución. Muchos perderemos la vida. Pero el Señor nos dice, persevera hasta el fin. Mantente firme en tu fe, porque es una fe preciosa. Porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Note usted, habrá tribulación para la iglesia. Y hay una diferencia entre la tribulación y la gran tribulación. Aquí el Señor Jesús está hablando es de tribulación. La iglesia padecerá tribulación, porque tiene que ver con la persecución a causa de nuestra fe. Y será una persecución violenta, sangrienta, que hará que muchos pierdan la vida. Como bien dijo el Señor en el versículo 9. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán. Aquí hago un paréntesis y le invito a que vayamos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11. Aquí se habla en Apocalipsis de esta palabra profética, del cuarto momento profético, que es la persecución y matanza de los creyentes. Hoy en Panamá y alrededores todavía nosotros no hemos visto que se maten a los hijos de Dios, que se maten a los que invocamos el nombre de Jesucristo. Pero hay otras partes del mundo que sí está ocurriendo en el día de hoy, principalmente en los países comunistas, totalitarios y en los países musulmanes. Pero llegará el momento, mis amados hermanos, de que se introducirán leyes en nuestros países democráticos, sobre todo países americanos, en la cual se prohibirá la predicación del evangelio, y los que desobedezcan serán encarcelados y muchos morirán a causa de su fe, porque no permitirán que se calle la voz de la iglesia anunciando las buenas nuevas de salvación que es en Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11, dice así: el momento exacto en la cual este momento profético, el cuarto momento, que es la tribulación, cuando haya cantidad de cristianos siendo perseguidos y muchos muertos a causa de su fe, está recogida en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11, que dice así: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. La palabra de Dios es clara. Llega un momento, y llegará un momento, y nosotros lo vamos a vivir, cuando el creer en Jesucristo acarreará sobre nosotros la persecución y la muerte. Y usted debe estar preparado para este momento, porque dice el Señor: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y aquí el Señor nos abre una ventana en los cielos para que veamos lo que sucede con las almas de los que han muerto en Cristo debido a la tribulación a que fueron sometidos y perdieron sus vidas. Perderán sus cuerpos,
perderán sus vidas, pero sus almas estarán delante de la presencia de nuestro Dios. Y voy a volver a leer este pasaje para terminar. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar. ¿Bajo qué altar? Bajo el altar de Dios, bajo el altar del incienso. Frente al trono de Dios están estas almas que mueren por el nombre de Jesucristo, que mueren a causa de su fe, que mueren por perseverar sin echarse para atrás en el testimonio de que han recibido a Jesucristo en sus vidas y no cambian su testimonio aún por sus propias vidas. Desprecian sus vidas para mantenerse firmes en el llamado que Dios nos ha hecho para vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esta parte habla desde los tiempos de Esteban hasta nuestros tiempos. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí claramente el Señor nos dice que muchos han perdido sus vidas a causa del Evangelio y están en la presencia de nuestro Dios. Y ahí están clamando, justamente están clamando para que Dios actúe. ¿Hasta cuándo, Dios, permitirán que tus santos sean perseguidos y muertos? Ese es el clamor de estas almas delante de Dios. Y el Señor les dice: cálmense, reposen, porque todavía falta un otro número de creyentes que invocan el nombre de Jesús para que también experimenten la muerte. Aquí se está refiriendo a nosotros en este tiempo, que hemos de padecer la persecución a causa del nombre de Jesucristo. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios aquí en Panamá. Demos gracias a Dios que por su misericordia nosotros podemos invocar aquí el nombre de Jesucristo con total libertad. Y esto no nos acarrea ningún daño. Esto no nos acarrea ninguna pérdida. Incluso lo único que nosotros tenemos que hacer es invertir tiempo y venir y escuchar la palabra de Dios. Y el Señor desde los cielos está viendo nuestra fe. Asimismo como también estuvo pendiente de aquellos que murieron creyendo en el Señor Jesucristo. Y aún los que morirán en el futuro. Porque todavía hemos de ver, incluso en nuestros países alrededor, Dios quiera que en Panamá no, pero Panamá no se puede escapar también a esta situación. Porque desde la ONU se están impulsando leyes que determinen que los creyentes en Cristo Jesús somos una amenaza para los planes de la ONU, que quieren hacer del hombre un esclavo de los que tienen el poder y el dinero en este mundo. Esta es una realidad y esto está sucediendo hoy en día a través del adelanto de la ciencia y la tecnología. Están buscando esclavizar a los hombres, están buscando cauterizar la conciencia de los niños y de los jóvenes para que no crean en Jesucristo, para que sean como animalitos, para que no crean en Dios. Desde las escuelas, desde las universidades, se le está enseñando a nuestros jóvenes a desechar la gracia de Dios que es en Cristo Jesús.